Dentro del citoplasma celular podemos encontrar los ribosomas. Los ribosomas son orgánulos esféricos, compactos, de unos 18 a 22 nanómetros de diámetro, sin membrana, abundantes en el citoplasma de todas las células, excepto en espermatozoides maduros y en los eritrocitos o glóbulos rojos, que son muy escasos. Son visibles solo en un microscopio electrónico, y su función es realizar la síntesis de proteínas o expresión de los genes. Estos ribosomas tienen una estructura compleja y porosa, es decir, con huecos y sin forma exacta. Además, tienen protuberancias, crestas y valles. Están formados por ARN ribosómico, proteínas estructurales de hasta 50 tipos diferentes y agua, con hendiduras donde podemos encontrar ARN mensajero, ARN transferente y aminoácidos. Estructuralmente tienen siempre dos subunidades, la grande y la pequeña, unidas por un ion positivo de magnesio, el que se disocia reversiblemente después de cada ciclo de síntesis proteica. La subunidad grande tiene un coeficiente de sedimentación de 50 a 60S. En esta imagen la podemos diferenciar fácilmente ya que está coloreada de un color más fuerte. En la de arriba podemos distinguir la protuberancia central y en la de abajo la cresta, el tallo y el valle, con 2 o 3 tipos de ARN ribosómico, dependiendo de si la célula es procariota o eucariota. La subunidad pequeña tiene un coeficiente de 30 o 40S y podemos ver las siguientes partes: la cabeza, la base y plataforma, que se separan mediante una hendidura, también con un tipo diferente de ARN ribosómico, dependiendo de que la célula sea procariota o eucariota. Como ya hemos dicho antes, estas dos subunidades se encuentran unidas por un ion positivo de magnesio, que se disocia reversiblemente después de cada ciclo de síntesis proteica. Además, también tenemos un esquema donde podemos ver las dos subunidades que hemos explicado antes, y podemos diferenciar sus partes dando lugar al ribosoma funcional. En esta diapositiva volvemos a ver la diferencia entre la subunidad mayor y la subunidad menor. La mayor está compuesta por 3 moléculas de ARN ribosómico y la menor por una sola molécula, además de proteínas. Los ribosomas se encuentran localizados en la cara externa del retículo endoplasmático rugoso, unidos por la subunidad grande, también adheridos a la membrana nuclear externa, o en el interior de los cloroplastos, conocidos como plastoribosomas, y en las mitocondrias, mitorribosomas. Además, también los podemos encontrar libres en el citoplasma celular, en forma de polirribosomas de 50 a 20 mediante filamentos de ARN mensajero, o polisomas, que realizan la traducción simultánea de una misma proteína. En las células eucariotas, los ribosomas se elaboran en el núcleo, pero desempeñan su función de síntesis en el citosol. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas actúan principalmente en el citosol. Los ribosomas se nombran según su coeficiente de sedimentación, existiendo dos tipos. 70S son característicos en el citoplasma de las procariotas, de los plastos y en las mitocondrias de las eucariotas. Se separan en subunidades, 30S y 50S. Los 80S son característicos en el citoplasma y en el retículo endoplasmático de las eucariotas. Se separan en 2 subunidades, 40S y 60S. En esta diapositiva podemos ver la diferencia entre un ribosoma procariota y un eucariota y sus diferentes subunidades. Aquí podemos ver los ribosomas 70S, que son los que encontraríamos en las mitocondrias y en los cloroplastos. En esta diapositiva podemos ver los ribosomas 80S, que eran los característicos en el citoplasma y en el retículo endoplasmático de las eucariotas, además de ver cómo se separan en subunidades 60S y 40S. Esta diapositiva nos va a servir pues, para resumir toda la estructura y los diferentes tipos de ribosomas que ya hemos estudiado. Tenemos en esta primera parte del esquema un ribosoma
de la célula procariota, aquí tenemos un ribosoma de la célula eucariota. Si vamos a su composición, ambos tienen subunidad mayor y subunidad menor, subunidad mayor y subunidad menor. Si nos fijamos por subunidades, vemos que la subunidad mayor del ribosoma procariótico va a estar formado por dos ARN ribosómicos, uno de 120 nucleótidos y otro de 3000 nucleótidos. Por contra, la subunidad mayor del ribosoma eucariótico es mucho más complejo porque tiene 1, 2, 3 tipos de ARN ribosómico, uno de 160 nucleótidos, otro de 5000 y otro de 120 nucleótidos. Luego vemos cómo el ribosoma procariótico es mucho más elemental, mucho más simple en su composición en lo referente al ARN ribosómico, pero es que además es más sencillo desde el punto de vista de las proteínas. El ribosoma de la célula eucariota contiene en torno a 45 proteínas, en cambio el procariota no llega a 34. Esto mismo que hemos visto para las subunidades mayores, lo vemos para las subunidades menores. La subunidad menor del ribosoma procariótico no llega a tener un ARN ribosómico de 1500 nucleótidos y en cambio el eucariótico es en torno a 2000. Y el número de proteínas, pues veis que aquí hay en torno a 21 proteínas y aquí en torno a 33. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar? Pues la misma que tenéis aquí, que el ribosoma de la célula eucariota es mucho más complejo que el ribosoma de la célula procariota y del ribosoma que nos vamos a encontrar en los ribosomas, en el mitocondria y en cloroplastos. La función de los ribosomas es principalmente la biosíntesis proteica, es decir, la traducción de la información del ARN mensajero con la intervención de los ARN transferentes, sintetizando las cadenas polipeptídicas. El ribosoma lee la secuencia del ARN mensajero y utilizando el código genético se traduce la secuencia de bases del ARN a una secuencia de aminoácidos. La subunidad pequeña está implicada en la tarea genética. Su función es la unión de ARN mensajero y ARN transferente. La subunidad grande está implicada en la tarea bioquímica, transferencia y formación del enlace peptídico. Además, tienen una función específica. Los ribosomas adosados a las membranas del retículo endoplasmático o a la membrana nuclear externa sintetizan proteínas que pueden quedar incrustadas en la membrana o acumularse en sus cavidades. Los mitorribosomas y los plastorribosomas que hemos explicado anteriormente sintetizan proteínas, fundamentalmente enzimáticas, para los procesos metabólicos que tienen lugar en su interior. Los ribosomas dispersos por el citoplasma sintetizan las proteínas que quedan en el citosol. Los polisomas representan una molécula de ARN mensajero, traducida simultáneamente por varios ribosomas. Así, mientras un ribosoma acaba de comenzar la síntesis de una molécula de proteína, otros se encuentran en estados más avanzados de la síntesis y otros están acabando. Los dos tipos de ribosomas del citoplasma son estructural y funcionalmente iguales, pero según estén libres o unidos al retículo endoplasmático, sintetizan proteínas cuyos destinos finales son diferentes. En los ribosomas libres se sintetizan proteínas del citosol, núcleo, mitocondrias y cloroplastos. En los ribosomas unidos al retículo endoplasmático se sintetizan las proteínas del retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas y membrana plasmática. La información para que las proteínas lleguen a su destino en la célula está contenida en ciertas secuencias de aminoácidos de la propia proteína. Estas secuencias se denominan peptidoseñal y son conocidas por receptores que hay en el orgánulo al que va destinada la proteína. Así, cuando un ribosoma comienza a sintetizar una proteína con un peptidoseñal para el retículo endoplasmático, la propia señal dirige al ribosoma a la membrana del retículo endoplasmático. Aquí podemos ver la unión de las dos subunidades, la mayor y la menor, formando el péptido en la cadena de ARN mensajero.
obteniendo la cadena polipeptídica ya formada y teniendo como resultado la disociación de las dos subunidades del ribosoma. El índice de la actividad celular es el número de ribosomas de una célula que es directamente proporcional a la importancia de la síntesis de proteínas en su metabolismo, siendo el indicativo o la prueba de la actividad biológica de la célula. Y por último, terminamos con el dogma central de la biología molecular, donde tenemos un paso fundamental intermedio, la traducción de ARN para obtener los aminoácidos necesarios, donde actúan los ribosomas de los que ya hemos hablado, siendo los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de los genes mediante la síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el ADN.